Londres. El hogar de un horizonte con algunos de los edificios más icónicos del mundo. Pero en 2012, una maravilla moderna alteró este paisaje histórico para siempre. Dos apasionados, el físico Andrew Steele y el ingeniero David Knight, están examinando esta estructura tamaño XXL desde dos puntos de vista impresionantes. David lo hace como los 8 millones de residentes de la ciudad, desde las calles de la capital. Y Andrew, desde una vista que suele estar reservada a los pájaros. Simplemente increíble. Es una obra arquitectónica audaz, una esquirla de cristal. Elevándose hasta los 309,6 metros, el Shard es la torre más alta de Londres. Es tan alta y es una parte del horizonte que destaca tanto que es imposible no fijarse en ella. Es una obra arquitectónica sumamente atrevida y tiene una ingeniería de lo más impresionante. La fascinante altura del Shard es obra de la gran ambición de su dueño, Irving Sellar, y de la genial visión del arquitecto Renzo Piano. Pero también fue obra de la necesidad. Al observar el paisaje de Londres mientras nos acercamos desde el sur, se ve que está abarrotado. Hay edificios por todas partes. Construir en tan poco espacio es una tarea muy difícil. Tenemos la ciudad a nuestra izquierda, ahora el Gherkin, el Walkie-Talkie, todos esos edificios apiñados en un espacio muy reducido. En este entorno urbano tan denso, la solución de la ingeniería para introducir una gran superficie habitable en un espacio tan reducido era construir el rascacielos más alto de Europa. Irving Sellar tenía el sueño de construir un edificio alto, una ciudad vertical, y este es el resultado. Situada en una de las zonas de negocio más transitadas de Londres, la torre de 309,6 metros tiene 3 veces la altura del Big Ben. La fachada piramidal única está hecha con 11.000 paneles de cristal, suficientes para tapar 130 canchas de baloncesto. Bajo la aguja de 60 metros está la columna vertebral. Un núcleo de hormigón que sujeta los 72 pisos habitables con más de 100.000 metros cuadrados de superficie útil. En 2009, una construcción a semejante escala era un desafío que marcó la carrera de John Parker, el ingeniero y director del proyecto. Construir estos edificios siempre emociona. Quieres llegar más alto que con cualquier otro edificio de Europa, pero este ha sido especialmente difícil. El entorno urbano tan denso llevaría al equipo a sus límites. Este lugar está abarrotado. Está junto a la esquina de una estación de tren. Pasan cosas constantemente. Teníamos el sitio justo para construirlo. Está en todo el centro de Londres, con la estación del Puente de Londres a un lado, la torre de Guy's Hospital al otro, y la línea Jubilee del metro pasando muy cerca, por debajo. Y por si fuera poco, ya había un edificio aquí que había que derribar antes de comenzar la construcción. Retirar las 25.000 toneladas de la torre antigua podría hacer que el suelo quedara impracticable. Cuando se pone un edificio en el suelo, todo su peso comprime la tierra. Es como una esponja. Crea una depresión donde está el edificio y cuando se quita ese peso, el suelo quiere relajarse. Quiere responder y volver a su posición original. Así que el tiempo es crucial. Hay que volver a poner el peso sobre ese suelo con la mayor rapidez posible. ¿Cómo se construye rápidamente la torre más alta del oeste de Europa? ¿Y en una de las zonas más sensibles del centro de Londres? Esta hazaña tan increíble de la ingeniería no habría sido posible sin un gran invento del pasado.
En la década de los 50, la concurrida ciudad italiana de Milán quería construir un sistema de tren subterráneo. Pero se enfrentaba a dos desafíos aparentemente insuperables. Primero, una excavación a gran escala provocaría el caos, como el ingeniero Luc Bisby quiere comprobar por sí mismo. Hemos venido a una obra para ampliar la red de metro. Y al estar aquí, al ver la escala de la obra, uno se puede imaginar la alteración tan tremenda que provocaría si se hiciera en el centro de la ciudad. Sería un gran desafío. El estado tan pobre de la tierra subterránea también complicaba la tunelación bajo la ciudad. De hecho, es una representación muy buena de uno de los mayores problemas de Milán. Estamos en el fondo de la excavación y podéis ver que esta es una zona donde se están preparando para cavar un túnel. Y los ingenieros han hecho un gran esfuerzo. Podéis ver que han puesto un tapón de goma en esa pared para evitar que entre el agua a la obra. Pero a pesar de eso, ya veis cómo está entrando. Son las peores condiciones para cavar un túnel. La solución dependía de un ingeniero brillante llamado Dr. Christian Vader. El método tradicional para crear un túnel relativamente profundo se llama falso túnel. Imaginemos que quiero excavar una zanja entre los edificios. Y ya podéis ver lo que ocurre si lo hago en esta tierra arenosa. Al principio no hay problema. Pero si profundizo más de la cuenta, veréis que al final desestabilizo la tierra. Y mis estructuras se hunden en la zanja. Obviamente es algo totalmente inaceptable en una obra de un centro urbano saturado. Para evitar el riesgo de hundimiento y que la ciudad siga en marcha, Vader le dio la vuelta a la idea. En vez de excavar una zanja grande al principio, excavó dos pequeñas a ambos lados de los edificios. Y dentro de las zanjas introdujo muros de hormigón armado. Les llamaría muros pantalla. Entonces Vader construyó el techo del túnel para que el tráfico urbano pudiera continuar, mientras que bajo tierra en el entorno estabilizado, podían continuar las excavaciones y las tunelaciones. En vez de excavar y soterrar, la técnica de Vader soterraba y excavaba. Ahora se le llama top-down. Y este método fue adaptado por todo el mundo para acabar proyectos subterráneos importantes sin interrumpir durante tanto tiempo la ciudad que hay encima. Lo que consiguió Vader en Milán fue inventar un método de construcción muy innovador. Estar aquí, en uno de los túneles nuevos del metro de Milán, no sería posible sin esa técnica de construcción. En 2009, los ingenieros del SAR se enfrentaban a una obra desafiante y a unos plazos de construcción con mucha presión. La solución para el ingeniero John Parker y para su equipo fue utilizar los métodos subterráneos innovadores de Milán con el añadido de que construían hacia arriba. Normalmente, un edificio como este se construye empezando por un sótano y excavando un gran agujero hasta la parte más inferior, y entonces se empieza el núcleo desde el piso más bajo y se construye hacia arriba. Nosotros construimos el núcleo con soportes que lo sujetaran mientras construíamos hacia arriba, y al mismo tiempo estábamos cavando por debajo y descendiendo. Eso nunca se había hecho. Fue una innovación para el Shard. Lo increíble es que solo 23 de todos los pilares del edificio sujetarían el núcleo central de hormigón de la estructura, mientras se elevaba desde un vacío en el segundo sótano. A medida que las excavaciones de los pisos subterráneos continuaban alrededor de las columnas ya hundidas, el núcleo se elevaba como si se equilibrara sobre un tablero. Esto permitió a los ingenieros reducir varios meses el proyecto, y el SAR se construyó más rápido y con mucho menos dinero del que habría hecho falta. Es toda una maravilla de la ingeniería. Este método audaz de dos extremos fue un logro sin precedentes. Con casi 310 metros, el SAR es la torre más alta del oeste de Europa.
Y hoy David Knight, ingeniero y uno de sus fans, contempla su escala desde las calles. Mientras que otro fan, el físico Andrew Steele, tiene una vista de pájaro privilegiada de la torre icónica. El Shard es un edificio increíble. Se alza con orgullo sobre el horizonte londinense. Y esta obra de arquitectura tan increíble pone a Londres en el mapa. Es un edificio abrumador. Se impone en el horizonte de Londres como si nada. Asciende en el aire y todo el edificio brilla y reluce con el sol. Es una imagen asombrosa. Con sus apartamentos de lujo, un hotel y 55.000 metros cuadrados de espacio para oficinas, esta maravilla de la ingeniería de 87 pisos ha marcado un nuevo hito en el diseño de rascacielos. Pero semejante ambición tiene un precio. Durante su construcción, el proyecto de 430 millones de libras necesitó a más de 1.400 obreros. Con tales riesgos, cuando los ingenieros se enfrentaron al núcleo de hormigón, no podían permitirse el más mínimo retraso. La parte lenta de una construcción es hacer un núcleo de hormigón, porque es la base. Da estabilidad a la estructura, sujeta al edificio, mantiene al edificio firme contra los vientos y es una parte muy importante del edificio. Es un desafío instalarlo en su sitio con rapidez. Y con una previsión de que la columna central consuma más de 10.000 metros cúbicos de hormigón, ¿cómo se puede construir en tiempo récord? No habría sido posible sin un método revolucionario que se inventó en el pasado. La historiadora arquitectónica Jen Meisengar está en Minneapolis, Estados Unidos, descubriendo por qué un invento creado para satisfacer la pasión por las tartas del país acabó influenciando los métodos de construcción del mundo entero. En 1880, Minneapolis era conocida como la capital mundial de la harina. Se traían granos de trigo desde toda la planicie norte, se procesaba aquí y luego la harina se llevaba a todo el país y al resto del mundo. Pero la industria tenía sus riesgos. Las piedras secas de los molinos podían incendiar el polvo de harina, provocando explosiones catastróficas en los hilos de madera. En 1878, el Washburn A, uno de los mayores molinos de la ciudad, quedó destruido cobrándose 18 vidas. Los comerciantes de grano tenían un problema de almacenamiento, necesitaban una solución nueva. La respuesta aparecería gracias a una colaboración entre el ingeniero Charles Hagelin y el comerciante Frank Peavy. Juntos crearían un diseño de un silo más resistente a partir de un prototipo experimental. Esto es lo que construyeron. El primer silo de cereales de hormigón armado. La técnica que desarrolló Hagelin para esta forma cilíndrica fue completamente revolucionaria en su momento. Hagelin diseñó un molde cilíndrico de madera y lo llenó de hormigón. Cuando el hormigón se secaba, el molde se retiraba y se subía sobre la primera sección. Este proceso se repetía hasta alcanzar la altura deseada. Muchos no creían que el hormigón aguantaría el volumen de los cereales sin derrumbarse. Pero cuando la terminaron, rellenaron la torre experimental y la pusieron a prueba. El experimento de Peavy y Hagelin funcionó. Habían resuelto el problema de almacenamiento y podían utilizar lo que habían aprendido aquí por todo el estado. Alentados por su idea pionera, el resultado fue la construcción en 1908 del ascensor Washburn Crosby 1, que forma parte del molino Washburn A y que en su mejor momento producía más de 900.000 kilos de harina al día. Lo más innovador del diseño son estos 15 silos cilíndricos. Cada uno mide unos 30 metros de alto. Los construyó Charles Hagelin y fueron los primeros silos para grano hechos con hormigón a gran escala en Estados Unidos. Para construirlos, Hagelin utilizó su prototipo por secciones, adoptando un método nuevo e ingenioso llamado encofrado.
una técnica que le permitía mover de forma continua un molde relleno de hormigón. Esto que tenemos es una demostración sencilla del funcionamiento del encofrado. Tengo este cubo con arena algo húmeda. Esto va a representar el hormigón. Y tengo este otro cubo con un agujero hecho en la base que representará el encofrado. Y así funciona el proceso. Entra un poco de hormigón y lentamente, cada hora el encofrado se mueve unos centímetros hacia arriba. Y entonces añado un poco más y lo subo algo más arriba. Para reducir las juntas y aumentar la resistencia, el artefacto se elevaba continuamente con gatos hidráulicos, mientras que el hormigón se vertía sin parar. Eso implica que aunque el hormigón de lo más alto seguía estando húmedo y líquido, cuando salía por la parte inferior del molde, se había secado lo suficiente como para resistir la estructura que tenía encima. Las claves para que funcione todo el proceso son la combinación de la velocidad del andamio, la rapidez con la que se mueve el encofrado por la estructura y que hay que verter hormigón continuamente desde arriba para que la capa superior no se endurezca por completo. La operación era tan eficaz que podía escalar 2,5 metros en solo 24 horas, completando un cilindro en unos 12 días. El uso de la construcción con encofrado de Hagelin revolucionó la forma en la que se construyen edificios altos, y a día de hoy el hormigón se ha vuelto uno de los materiales más utilizados en la construcción, que nos permite construir más alto y rápido que nunca. El núcleo de hormigón del SHAR, casi 8 veces más alto que los hilos del ascensor Wandsworth-Crosby, mediría 250 metros. Y para construirlo rápidamente, los ingenieros necesitaban una solución a lo grande. Un encofrador enorme de 26 por 22 metros. Se alzaba 3 metros al día, casi un piso por día. Había persianas de acero que dan forma al hormigón y además se alzaban casi continuamente, 6 días a la semana, las 24 horas. Con una bomba de hormigón de gran capacidad, el sistema era tan eficaz que llegó hasta la planta 21 en solo 10 semanas. Es increíble pensar que las primeras 21 plantas de esta estructura de hormigón se elevaron antes de que hubieran terminado con los cimientos. Como aún estaba sujeta por 23 pilares en el centro del sótano, antes de que el núcleo pudiera continuar hasta el piso 75, necesitaba un soporte con más sustancia. Para ello crearían la colosal plataforma del tercer sótano, que necesitaría el mayor vertido de hormigón en la historia del Reino Unido. Hicieron falta 32 horas. Vertimos todo el hormigón de una vez. Tiene hasta 3 metros de grosor en el centro, bajo el núcleo, y había 5.500 metros cúbicos de hormigón. Enviaron camiones desde 3 plantas de hormigón distintas. Y fue muy emocionante ver cómo llegaba el hormigón a la obra. Con su vista de pájaro, el Dr. Andrew Steele sabe perfectamente qué problemas de construcción tiene la enorme altura de la torre. Cuando construyes una torre de más de 300 metros de altura, uno de los mayores desafíos es llevar durante su construcción al personal y a los materiales hasta estas alturas. Cuanto más alta sea la torre, más grande es el desafío. Nunca se había intentado construir un edificio tan alto en el centro de Londres, y ha sido un verdadero desafío llevar a obreros y materiales hasta lo más alto. ¿Cómo se desplazan unos cargamentos tan enormes en un entorno tan desafiante? Esta tarea gigantesca habría sido imposible sin otro genio inventor del pasado. Para construir sus pirámides colosales, los antiguos egipcios tenían que depender de sus fuerzas y de tener mucha determinación para escalar su red de rampas. Con la llegada de las grúas, las ruedas de tracción permitieron el uso de la fuerza de las piernas con resultados impresionantes, aunque solo se recomendaba ir andando.
Para levantar un obelisco gigante en la Roma del siglo XVI, hacían falta más músculos. Fueron necesarias 800 personas para levantar una torre elevadora. Es mucha potencia para levantarla, siempre y cuando nadie falle. ¡Idiota! ¡Madre mía! Una solución más fiable para el levantamiento de pesos aparecería 3 siglos después. El doctor Rhys Morgan recorre los canales de Venecia para descubrir por qué una tradición marinera terminó llevando a un invento único en la ingeniería. A lo largo de la historia, esta ciudad ha tenido una relación sólida con todo lo marítimo y entre mediados y finales del siglo XIX seguía siendo así. Era una época de grandes cambios en la industria marítima y a los viejos galeones de madera propulsados con remos y viento se les estaba reemplazando por buques con cascos de acero y motores grandes. Esta nueva oleada de construcciones pesadas supondría un serio problema para los ingenieros del histórico astillero naval de Venecia, el Arsenal. Las grúas que se operaban de forma manual no eran adecuadas para unos cargamentos cada vez más pesados, poniendo en peligro el ambicioso programa de construcción de la Marina italiana. Acudieron al brillante ingeniero británico Sir William Armstrong. Su invento revolucionario, desarrollado en los astilleros de Newcastle, Reino Unido, daría la solución perfecta para el dilema constructor de Venecia. Debido a la tendencia a construir cascos de metal, la Marina decidió encargar lo más apropiado para el arsenal. Aquí está. La increíble grúa Armstrong. La estructura colosal, terminada en 1885, era un añadido imponente al paisaje veneciano. Y hoy, Rhys tiene un acceso único a un interior también impresionante. Y funciona de esta forma. Esta gran caldera generaba una cantidad enorme de vapor, y ese vapor fluía por las tuberías hasta las cámaras de debajo. El vapor movía estos enormes pistones a un lado y a otro, adelante y atrás, y estos ayudaban a presurizar el circuito hidráulico. Se sacaba el agua de la laguna que hay fuera y la presión de los pistones generaba una gran cantidad de presión en el sistema hidráulico. Capaz de levantar cargas de hasta 160 toneladas, la grúa pesada transformó el destino del arsenal. Fue su gran potencia la que permitió que se pudieran elevar pesos antes inimaginables, abriendo una nueva frontera en la tecnología de grúas. Los ingenieros del SAR han llevado esta maravilla histórica a otro nivel. Se enfrentaron a la primera fase de la superestructura con algunas de las grúas más altas y potentes de todo Reino Unido. Empezaron con 4 grúas a ras de suelo que llegaron a unos 160 metros. Pero a partir de ahí, aún nos quedaban otros 140 metros de edificio. ¿Cómo llevaron la estructura y el equipo de construcción hasta esa altura? Cuando el edificio estaba fuera del alcance de las grúas torre, el ingeniero John Parker y su equipo darían un paso sin precedentes. Montarían una grúa torre sobre el núcleo ascendente del edificio. Lo que tuvo de especial el Shard fue que la grúa torre estaba sujeta al encofrado. Normalmente hay que encajar la grúa al hormigón, pero lo evitamos para que pudieran ascender a la vez. A medida que los gatos hidráulicos se elevaban más y más el núcleo y la grúa, la maquinaria se mantenía estable contra vientos de más de 160 kilómetros por hora, extendiendo la sección inferior de la grúa al interior de uno de los huecos de ascensor. Pero a pesar de esta técnica ingeniosa, cuando la construcción llegó a una altura sin igual, los ingenieros tendrían que adoptar una medida todavía más extrema.
tuvieron que utilizar la grúa que estaba unida al encofrado para construir otra grúa voladiza en el edificio principal que les permitió alzar la aguja final en lo alto de la estructura. Esta solución osada elevó la maquinaria hasta unos 317 metros. Fue la grúa más alta de Reino Unido. Permitió que los ingenieros subieran a las secciones de acero que forman la aguja de 23 pisos. La sección podía llegar en camión y podían colgarla de la grúa, subirla a lo más alto, anclarla en su sitio y bajar el gancho para subir la siguiente sección en 20 minutos. Cuando se completó la aguja de la torre, se habían instalado cerca de 500 toneladas de acero en casi 100 ascensos individuales. El Shard llegaría al límite absoluto en la construcción de edificios en Londres. Cuando el edificio llegó a su altura máxima, sus diseñadores por fin podían visualizar el Shard. Los 40 pisos de acero albergarían unos 55.000 metros cuadrados de oficinas. Para el hotel y los alojamientos residenciales de encima, se utilizó hormigón para mejorar la acústica y para limitar el balanceo del edificio. Pero aparte de la comodidad, los ingenieros también debían garantizar la seguridad de miles de personas que podrían utilizar el edificio al mismo tiempo. Sabemos por los incendios que ha habido en edificios altos que es un desafío sacar a la gente de forma segura. Y los ingenieros están muy pendientes de ello al trabajar en construcciones tan grandes como esta. Para hacer que los habitantes del Shard estén protegidos en caso de incendio, sus diseñadores tendrían que inspirarse en otro gran invento del pasado. El profesor Luke Brisby está en Edimburgo, Escocia, intentando recrear una maravilla de la ingeniería que cambió la seguridad de los edificios de todo el mundo. Puede que a muchos de nosotros nos cueste reconocer que el fuego fue una amenaza muy importante y cotidiana en los hogares y negocios. Las calefacciones y las luces dependían de llamas expuestas, además de que muchos edificios estaban hechos de madera. Obviamente no era la mejor combinación. Pero en 1874, un empresario de Connecticut, Henry Parmalee, creó un sistema que ayudaría a combatir la amenaza del fuego. La falta de unos sistemas contra incendios eficaces hacía que las fábricas de muchas ciudades norteamericanas quedaran arrasadas. Al dispararse los gastos en seguros, Parmalee estaba decidido a controlar las primas de su fábrica de pianos, así que ideó una forma ingeniosa de prevenir incendios. Lo que vamos a hacer es recrear una versión simplificada del invento de Parmalee. Lo que haré es encender una llamita. Cualquier fuego en un edificio es algo malo, y los incendios eran especialmente problemáticos en los edificios industriales, como el que utilizaba Parmalee. Porque si se tiene un fuego localizado, como este, las llamas pueden extenderse a los elementos inflamables del edificio. En los turnos de noche o incluso de día, muchas zonas estaban desatendidas, así que no se podía confiar en el ser humano. El problema al que se enfrentó Parmalee era cómo detectar un incendio y apagarlo cuando no hay nadie cerca. Y la solución que se le ocurrió a Parmalee está a mi lado. Y la pieza más vital es esta tapita de aquí. Y lo que tengo aquí es una válvula de metal. Y en la parte interior de la válvula tengo una pieza secundaria de metal. La hemos pegado para la demostración con un poco de cera, pero Parmalee utilizaba una aleación que se fundía a baja temperatura. Ahora tengo una válvula sensible a la temperatura en un extremo de la tubería. Entonces, el sistema que inventó Parmalee consistía en un depósito de agua. Ese depósito estaba conectado por un agujero en su base a una tubería de cobre. La tubería se extendía hasta la válvula que había creado Parmalee. Vamos a ver lo que ocurre cuando acercamos una llama al sistema. Cuando lo acerco, la válvula se calienta y la cera que sujeta a la placa en su sitio debería liberar la placa de cobre. Y casi al momento, la válvula sensible a la temperatura libera agua hacia mi llama.
Así que lo que había inventado Parmelee era el primer sistema automático de extinción de incendios del mundo que detectaba y reaccionaba ante una llama rápidamente. Parmelee llamaría a su invento extintor automático. Tras tener un gran éxito en Estados Unidos y en Europa, su obra maestra de la ingeniería lo cambiaría todo, preparando el camino para los sistemas de aspersión modernos de todo el mundo. Los ingenieros del SAR han utilizado la invención pionera de Parmelee y la han mejorado, al incorporar uno de los sistemas de extinción de incendios más avanzados de Reino Unido. El sistema de aspersores está centralizado en un sistema de control del edificio que tiene un control total de los incendios, capaz de llevar agua por el edificio hasta el lugar donde haya un incendio. Dos bombas grandes con motores de 200 kilovatios alimentan el agua hasta 7 zonas de aspersión. Y hay 3 estaciones de bombeo en distintos pisos para que la presión sea la misma en las bocas de incendios del edificio. Los bomberos pueden acceder por 3 huecos especializados, cada uno con escaleras y un ascensor que permiten a los ocupantes salir por sus propios medios. Puede que los sistemas de seguridad del SAR sean punteros, pero para completar este rascacielos ultramoderno, los ingenieros seguían teniendo más desafíos y tendrían que inspirarse en otro gran invento del pasado. Sin Ellis puede que no se hubieran inventado las supertorres cubiertas de cristal que dominan las ciudades del mundo entero. Para hacer más ingeniería de lo imposible. El SAR, en el centro de Londres, ha reescrito la forma de hacer ingeniería. Las 95 plantas de la residencia más alta del oeste de Europa son una vista impactante para el apasionado Dr. Andrew Steele. Simplemente increíble. Es una obra arquitectónica audaz, una esquirla de cristal que sobresale de la tierra de este centro de Londres tan bullicioso de todos los edificios. El Shard se alza sobre todos y cada uno. Y para el también apasionado David Knight, su estatus icónico se reduce a un material que parece emerger con fluidez desde el río Támesis. Fíjense en la cantidad disparatada de cristal que utiliza el edificio, 11.000 piezas distintas. Es extraordinario. Se extiende sobre mí, sin más, una larga cinta de cristal que va al cielo. Para construir esta estructura tan audaz, hicieron falta hectáreas de cristal, 56.000 metros cuadrados, el equivalente a 8 campos de fútbol. Pero con su poca resistencia, ¿cómo se puede crear una torre de cristal lo bastante fuerte como para aguantar hasta las peores condiciones meteorológicas? No habría sido posible sin los grandes inventores del pasado. El Dr. Rhys Morgan ha acudido a la ciudad de Liverpool, Reino Unido, para ver un edificio que esconde el secreto del diseño de los rascacielos modernos. En el siglo XIX, a medida que las ciudades como Liverpool eran más densas y el espacio para edificios iba a menos, los arquitectos tenían un problema. Tenían que construir hacia arriba, pero al hacerlo tenían que construir muros cada vez más gruesos para que sujetaran el peso cada vez mayor de sus estructuras. Así que necesitaban una nueva solución de ingeniería. La respuesta la daría el arquitecto local Peter Ellis, diseñando un nuevo edificio de gran altura con un sistema revolucionario. Este es el Oriel Chambers, un edificio oculto entre el distrito financiero de Liverpool. Aunque es un edificio relativamente discreto, contiene una de las fórmulas de ingeniería y de arquitectura más importantes del mundo. Terminado en 1864, Ellis incorporó una estructura vanguardista,
un esqueleto de hierro capaz de soportar todo el edificio. Ellis ignoró el método tradicional para construir muros de carga exteriores. En vez de eso, su estructura de hierro sujetaba la carga del edificio desde dentro, permitiendo crear una fachada más libre en el exterior. La estructura de acero de Ellis no solo resistía el peso y daba estabilidad estructural, también abrió todo un abanico de posibilidades arquitectónicas. Los muros podían ser más delgados y ligeros, y una cantidad antes inimaginable de cristal podía cubrir el exterior del edificio. Ellis había creado la cortina de vidrio. En 1864 era una idea muy radical y Ellis fue criticado por sus contemporáneos por crear una aberración arquitectónica. Sin embargo, los promotores vieron el potencial. Los 56 miradores con vistas a la calle del edificio llenaban de luz sus 5 pisos, creando un espacio de oficinas de primer nivel. 150 años después, sus beneficios son evidentes. Habría sido todo un lujo trabajar aquí con la abundancia de luz que entraría por estos miradores o ventanas de Oriel, como también se llaman. Y al compararlo con el edificio de enfrente, cuya construcción de piedra hace que las ventanas sean muy pequeñas, este edificio sería increíble para trabajar, porque entra la luz desde todas las direcciones. Y tampoco tendrían que utilizar electricidad para iluminar en invierno. Una idea muy avanzada para el siglo XIX. El hecho de que estas cámaras se construyeran en 1864, hace más de 150 años, las convierten en uno de los primeros ejemplos de una cortina de vidrio instalada en un edificio de oficinas de varias plantas. Y pensar que se burlaron de él cuando iba tan adelantado a su tiempo es algo extraordinario. Sin embargo, hoy se dice que su trabajo revolucionario en los miradores llegó a inspirar a los arquitectos estadounidenses que crearon los horizontes tan icónicos de Chicago y de Nueva York. Es increíble pensar que sin el uso pionero del concepto de la cortina de vidrio de Ellis, puede que no se hubieran inventado las supertorres cubiertas de cristal que dominan las ciudades del mundo entero. Es una obra maestra de la ingeniería. Los ingenieros del Shar han utilizado la solución arquitectónica de Ellis para crear una estructura que destaque. Sus 5,2 hectáreas de muro